buen día, jóvenes. Les saluda la profesora Marta Vázquez, docente del área de Ciencias Naturales. Bienvenidos sean nuevamente a la clase de Química 1. El día de hoy les impartiré un repaso acerca de los temas vistos durante el parcial, comenzando con la química y sus ramas, seguidamente el origen del átomo y sus características. También hablaremos acerca de los números cuánticos, configuración electrónica, la tabla periódica y sus propiedades, y también mencionaremos lo que es los enlaces químicos y la estructura del éxito. Comencemos entonces. Recordando cómo surge la química. La química surge con la invención del fuego en la prehistoria, aproximadamente 800.000 años antes de Cristo. Seguidamente se habla en la antigüedad, ¿verdad?, del concepto de materia, donde ahí tenemos algunos precursores, ¿verdad?, donde está Empedocles, Demócrito, Leucipo. Y luego viene y surge la alquimia, que es la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Y tenemos algunos precursores sobresalientes como los de Platón y Santo Tomás de Aquino. Seguidamente, a partir de la alquimia, se orienta a la química medicinal y se le llama iatroquímica, y el precursor más sobresaliente es el médico Paracelso. Luego surge lo que es la logística, que es donde se estudia el fenómeno de la combustión, y Lavoisier explicó este fenómeno y también desarrolló el método científico, y es así como surge la química moderna, donde se establecen leyes ponderables, el descubrimiento de algunos elementos químicos, la teoría atómica, la química orgánica, que es la química que estudia el carbono, y la termoquímica. Hablemos acerca de las ramas de la química, pero antes de mencionar las ramas de la química, definamos qué es química. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que se experimentan durante las reacciones químicas. Y tenemos en primer lugar la química analítica, que la química analítica se encarga de analizar, determinar e identificar los productos químicos o elementos químicos presentes en un compuesto. Por ejemplo, tenemos el análisis químico de la sangre, el análisis porcentual de una sustancia. Ahora, luego viene la química física, que se dedica al estudio de los procesos energéticos, magnéticos, mecánicos y ópticos y eléctricos en sistemas químicos. Ejemplo de ellos tenemos cuando se estudia la lluvia ácida y la acidez producida en el estómago. Luego está la química industrial, que el principal objetivo de esta ciencia es crear productos con alta rentabilidad económica y ambiental. Ahora, las ramas de la química clasificadas existen dos: la química aplicada y la química pura. Hablemos de la química aplicada, que es la que está orientada a un estudio específico. Por ejemplo, la quimiología, que se dedica a estudiar procesos que tienen que ver con la agricultura. Luego está la astroquímica, que estudia los componentes químicos en los astros, la cristaloquímica, la formación de cristales en algunos compuestos, por ejemplo las sales. Luego está la química farmacéutica, que se encarga de estudiar los compuestos presentes en el producto fármaco. Y por último está la ingeniería química, que esto se encarga de lo que es el diseño de productos industriales. Veamos entonces ahora la química pura. La química pura se orienta a estudiar lo que es tanto productos orgánicos como inorgánicos. Hablemos qué es la química orgánica. La química orgánica es la ciencia que se encarga del estudio del carbono. Por ejemplo, de ellos tenemos la elaboración de jabones, hidrocarburos y vino. Luego está la química preparativa. Cuando hablamos de la química preparativa, eso se encarga de purificar y crear nuevas sustancias. Luego está la físico-química, que esto se encarga de estudiar lo que son cambios de estados en la materia, el cambio de temperatura, por ejemplo, un cambio de estado de líquido a sólido o líquido a gaseoso. Luego, por último, está la química inorgánica, que estudia todos los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica a excepción del carbono, y algunas de sus aplicaciones son las siguientes: la obtención de hierro y pirita y la elaboración de joyas. También existen algunas ramas como son las siguientes. Por ejemplo, la estequiometría, que se encarga de estudiar las reacciones químicas, que estas se representan mediante ecuaciones químicas. Ahí tenemos el primer ejemplo de una reacción química, tanto sus reactivos como sus productos. Y también está la radioquímica, que se encarga de la producción de energía nuclear y rayos X. Ahí tenemos el ejemplo de un núcleo radioactivo y los tipos de radiaciones que pueden emitir.
Ahora hablemos de las aplicaciones de la química. Imagínense que a la falta de química nuestras condiciones serían prácticamente primitivas, en automóviles, electricidad, computadoras, discos compactos y muchas otras comunidades. Y sin dejar de mencionar, ¿verdad?, que sería de la medicina sin anestesia. Ahora, hablaremos del átomo a través de la historia. ¿Cómo es que surge el átomo? ¿Quién es el primero que menciona esta palabra y cuáles son sus avances? Los conocimientos de la teoría atómica remontan a los antiguos griegos, Aristóteles, ¿verdad? Seguidamente, en el siglo XIX, tenemos a Dalton, que John Dalton, en el año de 1808, menciona la idea del átomo o reintroduce lo que es esta teoría y habla de que los átomos son partículas esféricas, indivisibles e indestructibles. Seguidamente viene lo que es Joseph J. Thomson en el año de 1904 y a él elabora lo que son experimentos en un tubo de rayos catódicos donde él encuentra lo que es las cargas negativas y cargas positivas y a las cargas negativas le llama nodos, cargas positivas le llama cátodos y él ya habla de lo que es un modelo de un pudín de pasas, es decir, que decía que los electrones estaban incrustados como lo que eran unas pasas en una masa esférica y esa masa esférica iba a representar la carga positiva del átomo. Luego, en el año de 1911, el físico inglés Ernest Rutherford propone el modelo planetario, donde ya él habla de que existe un núcleo y dentro de este núcleo se va a encontrar la carga positiva y los neutrones. Seguidamente viene Niels Bohr, que habla de la teoría de los cuantos y dice que los electrones están localizados en ciertas órbitas, ¿verdad?, alrededor del núcleo, que son estas, ¿verdad? Entonces él habló que a estas órbitas se les podían mencionar o llamar como niveles de energía. Luego, por último, Schrödinger y Heisenberg en el año de 1920 ya hablan de la mecánica cuántica y hablan acerca de los orbitales atómicos o nubes de electrones, donde mencionan que los orbitales atómicos es una región en el espacio en que existe la probabilidad de encontrar un electrón. Y a eso le llamó nube de electrones. Así es como surge lo que es la historia del átomo. Veamos cuáles son las partículas subatómicas, las que se encuentran en el átomo, ¿verdad? Tenemos los protones, como les mencioné, que están en el núcleo, que tienen carga positiva. Seguidamente en el núcleo también podemos encontrar los neutrones, que tienen carga neutra. A su alrededor, ¿verdad?, se van a encontrar lo que son los electrones, que tienen carga negativa. Eso sería un modelo atómico de lo que era el carbono. Veamos entonces ahora el número atómico y la masa atómica. Entonces aquí tenemos el símbolo del hidrógeno. Podemos observar la forma de representar este elemento, ¿verdad? A, que sería lo que es el número másico que se obtiene de sumar protones y neutrones. Z, que es el número atómico, que eso equivale a los protones y también a los electrones. Y X, que sería el símbolo del elemento. Acá ya lo tenemos representado en el caso del hidrógeno. Acá tenemos lo que es la masa atómica. Y acá tendríamos lo que es el número atómico. Veamos dónde lo obtuvimos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De acá, del número atómico, obtuvimos lo que era su número atómico, ¿verdad?, o sus protones. Y este sería su peso atómico o masa atómica. Seguidamente, acá está el elemento llamado hidrógeno. Y luego tenemos acá el símbolo, que es lo que estudiaremos hasta ahorita. Después estudiaremos las otras propiedades que aparecen ahí, como la configuración electrónica. Veamos cómo podemos obtener el número atómico y la masa atómica de un elemento. Aquí tenemos un primer ejemplo. Tenemos el germanio y podemos observar, como mencionamos en la parte de acá, representada por la letra A, tendríamos lo que es la masa atómica de este elemento. Seguidamente tenemos acá el número atómico representado por Z. Entonces, ¿qué hacemos? Donde dice A, vamos a colocar el valor de la masa atómica, que es 73. En Z, el valor del número atómico, que es 32. El N lo vamos a dejar para el final. Acá vamos a colocar los protones, y como es un átomo neutro, no lleva ninguna carga aquí negativa ni positiva, entonces es un átomo neutro. Esto quiere decir que los protones son igual al número atómico, al igual que los electrones, es decir, que tiene 32 protones y 32 electrones. ¿Y cómo encontramos los neutrones? Restamos A menos Z, 73 menos 32, y eso nos da igual a 41. Eso sería el número de neutrones, y podemos hacer lo mismo con el siguiente elemento. Sabemos que este elemento es el magnesio.
Entonces vamos a escribir su nombre, que es el magnesio, y seguidamente vamos a ir desarrollando lo que es este ejemplo. Entonces, si nos fijamos, vamos a encontrar el A, que el A sería lo que es la masa atómica, que en este caso es 24. Seguidamente vamos a encontrar lo que es la Z, que es el número atómico, y en este caso es 12. Ahora, como ustedes pueden observar, aquí estamos hablando de un átomo neutro, no tiene carga positiva ni negativa en este caso acá, entonces podemos hablar que es un átomo neutro y tiene 12 protones, que es igual a su número atómico, y tendría 12 electrones también. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar lo que es los neutrones? Vamos a usar esta fórmula de acá, A menos Z. ¿Y cuánto vale A? 24. ¿Cuánto vale Z? 12. ¿Y cuánto es 24 menos 2? Nos da 12. Ahora veamos otro ejemplo. Acá tenemos dos ejemplos más. Miremos el del cloro. Acá estaría su masa atómica, número atómico, al igual que el Sol, que estaría su masa atómica, número atómico. Tenemos dos ejemplos. A, que sería representando lo que es la masa atómica, y Z representando el número atómico. El número de protones, ¿cuántos serían los del cloro? 17, porque es igual al número atómico de él. Y en este caso, ¿cuál sería el número de protones del Sol? 11, porque es igual a su número atómico. Al igual que su número de electrones, del cloro serían 17 y del sodio serían 11. Veamos cómo obtenemos entonces lo que es los neutrones. Restamos A menos Z. ¿Cuánto vale A? 35. ¿Cuánto vale Z? 17. Y al final obtenemos que 35 menos 17 es 18. Es decir, que el número de neutrones del cloro es 17. Y en el caso del sodio vamos a restar 23 menos 11 y al final obtenemos que el número de neutrones serían 2. Eso sería calculando lo que es la masa atómica, número atómico, protones, electrones, neutrones de un átomo. Veamos entonces acá. Existen en la naturaleza elementos que tienen propiedades similares, que tienen igual número atómico, pero diferente masa, como en el caso del hidrógeno. Aquí vamos a ver que este hidrógeno tiene lo que es este átomo, que tiene solo un protón en el núcleo, en cambio este tiene un protón y un neutrón, es decir, su masa es 2, en este caso sería 1, y acá tenemos el tritio, que corresponde también a lo que es el hidrógeno, y tendría 2 neutrones, en total de masa atómica sería 3. Entonces, ¿qué son los isótopos? Son elementos que tienen igual número atómico, que va a ser 1 en este caso, pero diferente número de masa. Si miramos, aquí tiene 1, acá tendría 2 y acá tendría 3. A eso se refieren los isótopos. Ahora, hablemos de lo que son, que existen en la naturaleza ciertos isótopos que son radioactivos. Los núcleos atómicos de ciertos isótopos pueden modificar espontáneamente su estructura y fueron identificados con una propiedad a la que le llamamos radioactividad. Y su naturaleza puede ser natural y también podríamos hablar de que puede ser artificial. Cuando hablamos de natural, es decir, los que se encuentran, isótopos que se encuentran en la naturaleza, y cuando hablamos de la radioactividad artificial, son isótopos que han sido provocados mediante transformaciones nucleares o que han sido creados en el laboratorio. Entonces tenemos algún ejemplo de algunos isótopos de origen natural y origen artificial. Cuando hablamos de algunos de origen natural, por ejemplo, tenemos el uranio 235 y el uranio 238, el radio 226 y el radio 228, el carbono 14. Y dentro de los artificiales tenemos el curio, el plutonio, el americio, el yodo, el antimonio, el rubenio y el estroncio. Ahora, hablemos de los orbitales. Esto es previo a estudiar lo que son los números cuánticos. Podemos encontrar lo que son 4 tipos de orbitales. Tenemos S, P, D y F. Y cada uno va a representar diferentes formas. Por ejemplo, S solo tiene una forma y en esa forma tiene la capacidad de almacenar 2 electrones. P tiene 3 formas diferentes, PX, PY y PZ. Y esto tiene la capacidad, cada forma, de almacenar 2 electrones, y en total va a almacenar 6 electrones. D tiene 5 formas diferentes, entonces puede almacenar 2 electrones en cada forma, un total de 10 electrones. Y F tiene lo que es 7 formas diferentes, y como cada forma almacena 2 electrones, al final almacena un total de 14 electrones. Hablemos acerca de los números cuánticos. Existen 4 números cuánticos. El número cuántico principal, representado por la letra n,
que representa lo que es el nivel de energía o la distancia que existe desde el núcleo al electrón. Y podríamos hablar que se representa por la letra N y puede tomar valores desde 1 hasta infinito. En la tabla periódica se representa por los periodos que van desde 1 hasta 7 o que también tiene letras desde K hasta Q. El número cuántico secundario se representa por L y tiene valores desde 0 hasta n-1. Para encontrar L tendríamos que restar el valor de n menos 1 y define la energía de los subniveles en los que se divide cada nivel principal. Ahora tenemos el número cuántico magnético, n sub L. Toma valores desde menos 1, 0, más 1. Y esos valores pueden utilizarse para encontrar lo que es esta fórmula. ¿Y qué representa? Representa la posible orientación de los subniveles en el campo magnético del átomo y define los orbitales, que son de los que hablamos anteriormente, es decir, la forma que tiene cada orbital y la capacidad que tiene cada orbital de almacenar diferentes dos electrones en cada forma. Ahora, veamos el último número cuántico, el número cuántico de spin, representado por n sub s y toma valores de positivo más un medio si su orientación es en contra de las manecillas del reloj. Y si hablamos que va a favor de las manecillas del reloj, sería negativo un medio y que indica el sentido del giro del electrón en su desplazamiento alrededor del núcleo. Veamos ahora ejemplos prácticos. El número cuántico principal o nivel de energía representado por n. Si queremos encontrar de 5s a la 2 lo que es el número cuántico principal, hablaremos de que la respuesta es 5 porque es el nivel en que se encuentra lo que es este orbital. Ahora, hablemos del segundo número cuántico azimutado representado por L. Entonces, ¿cuáles serían sus valores? Desde 0 hasta n-1. Entonces vamos a restar 5 menos 1 y eso nos da igual a 4. Entonces va a tomar valores desde 0 hasta 4. Si podemos ver acá los ejemplos. Ahora, seguidamente hablemos del número cuántico magnético representado por n sub L. Ahora ya hablamos de que va a tomar números enteros entre negativo L, 0 y positivo sub L. Entonces, si hablamos de L, va a tomar valores en m sub L. Cuando hablamos de L, los valores que va a tener para S va a ser 0 y va a tomar valor de m sub L igual a 0. Sería una forma que tiene que orbitar. Cuando hablamos de L para P, su valor va a ser 1. Por lo tanto, va a tomar valores desde negativo 1 hasta positivo 1, incluyendo el 0. Y eso representa las tres formas que va a tener lo que es el orbital P. Seguidamente tenemos L igual a 2, que eso representa el valor de L o del segundo número cuántico para D y los valores que va a tomar de negativo 2 a positivo 2. Si vemos, tiene 5 formas porque toma 5 valores. Y por último está el valor de F, que en L vale 3, y en M sub L tiene lo que son los valores de menos 3 hasta positivo 3, y cada valor puede almacenar 2 electrones, y como hay 7 valores diferentes, al final almacena 14 electrones. Veamos si ya nos pidieran calcular lo que es el cuarto número cuántico, llamado número cuántico de spin, representado por n sub f. Puede tomar valores de positivo un medio si nos fijamos que la flechita va hacia arriba y negativo un medio si se dirige hacia abajo. Ahora, si nos pidieran encontrar el valor del electrón 1 que se encuentra en 1s, entonces, ¿qué valor tomaría? Entonces vamos a realizar aquí lo que es la forma que tiene este, solo una cajita, y su electrón iría inicialmente con la flechita dirigida hacia arriba. Si hubieran 2 electrones, entonces colocaríamos una con la flechita hacia abajo, entonces hacia abajo. ¿Y qué valor toma? Como nos dice acá y nos indica que es positivo medio, si va hacia arriba, entonces su valor en m sub f es positivo medio. Y si ya nos pidieran encontrar el valor de estos 4 electrones, entonces nosotros necesitamos escribir las formas de P. ¿Cuántas formas tiene P? 3. Entonces vamos a escribir 4 cajitas. Y primero llenaríamos los espines que van hacia arriba, que sería 1, 2 y 3 electrones. ¿Y cuál sería el valor del cuarto electrón? Comenzamos a llenar con espines hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo, su valor seguiría negativo 1 medio. Eso sería un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá que nos piden lo que es dibujar un electrón de un átomo que se encuentra en el nivel N4. Enumere los posibles valores de L, M sub L y dibuje los orbitales de cada subnivel. ¿Cuánto vale N? Nos dicen que ya su valor es 4, ya nos dan el valor. Entonces veamos, ¿cómo encontramos lo que es L? Vamos a restar N menos 1, es decir, 4 menos 1 nos da 3, es decir, que esos son los valores que va a tomar desde 0 hasta positivo 3. Y aquí veamos
vemos lo que es el valor que tiene para S, para P, para D y para M. ¿Cómo lo representamos acá en M sub L? Cuando L vale 0, M sub L toma valores de 0. Cuando L vale 1, toma valores desde menos 1 hacia positivo 1. Cuando L vale 2, toma valores de negativo 2 a positivo 2. Y cuando L vale 3, toma valores de negativo 3 a positivo 3. ¿Y cómo están representados? Si hablamos solo de eso, solo hay un electrón, escribimos lo que es en una forma o en una cajita, vamos a dibujar un electrón. Y si miramos, el valor que toma es 0. Y ese es el orbital S. Ahora, si hablamos de P, tendría lo que es 6 electrones. ¿Y cuántos serían sus formas? En este caso, serían 3 formas y cada orbital almacena lo que es 2 electrones, un total de 6, que toma valor desde menos 1 hacia positivo 1. Es el orbital P. Luego está el orbital D, que almacena 10 electrones en total, y esos son los valores de M sub L desde menos 2 a positivo 2. Y por último está el orbital F, que almacena un total de 14 electrones y toma valores en M sub L desde menos 3 a positivo 3. Ahora, vamos a hablar de la configuración electrónica, pero previo a hablar de la configuración electrónica, vamos a hablar acerca de lo que son algunos principios. Tenemos en primer lugar lo que es el principio de exclusión de Pauli. ¿En qué consiste este principio? Cuando hablamos del principio de exclusión de Pauli, es que se refiere que en un átomo no pueden encontrarse dos electrones con números cuánticos idénticos, es decir, que alguno de esos números cuánticos va a ser diferente. Entonces veamos acá, recordando las cajitas que utilizamos, ¿cuál sería la forma correcta de llenar estos electrones en esos orbitales? Esa sería incorrecta porque ambos espines van hacia arriba y acá ambos espines van hacia abajo. Y para que sea totalmente permitida, un spin iría hacia arriba inicialmente y luego el otro spin iría hacia abajo. Por eso, esta es la forma de llenar correctamente un electrón. Ya en el caso de que fuera el orbital P, ya ahí cambiaría, ¿verdad? Pero siempre llenaríamos inicialmente los espines que van hacia arriba y luego los espines que van hacia abajo. Ahora veamos otro principio. Hablemos acerca de la regla de multiplicidad de Hooke. Él menciona que cuando hay disponibles orbitales de energía idéntica, tienden a ocuparlos de uno en uno y no en pares, con el mismo spin. Veamos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es acerca del nitrógeno. ¿Qué ocurre con el nitrógeno? ¿Cuál es el número atómico? 7, por lo tanto tiene 7 electrones. ¿Y cuántas cajitas tendríamos para llenarlo? Tendrían que ser diferentes, ¿verdad? Porque primero tendríamos que llenar los primeros electrones que serían 2, que irían en 1s a la 2, luego llenaríamos los siguientes electrones que me quedan por llenar, que serían en este S. Una vez que se han llenado los orbitales de S, ya tenemos 4, al igual que acá. Hasta esta parte podríamos decir que los 3 ejemplos están correctos, pero ¿qué ocurre a partir del tercer ejemplo? Ahí es donde está la diferencia. Acá podríamos dibujar lo que son en 3 cajitas pegadas, ¿verdad? O así separadas que corresponden a PX, PY y PZ. Nos faltan por ubicar lo que son 3 electrones para llegar a 7 en cada uno de estos. Pero ¿cuál sería la forma correcta? Si se fijan en el principio de exclusión de Pauli, nos dieron la forma correcta, que primero íbamos a llenar los espines que iban hacia arriba, y una vez completado esto, vamos a llenar los espines que van hacia abajo. En este caso, si se fijan, se llenaron los dos espines de acá, y no es correcto, porque hay que llenar todos los espines. Y acá ambos van hacia abajo. Todos van hacia abajo, entonces tampoco. Pero acá si nos fijamos, primero llenamos los 3 electrones que van hacia arriba. 1, 2, 3, se llenaron hacia arriba. Y luego si hubiera un electrón más, si fuera 8, entonces aquí colocaríamos el spin hacia abajo y así comenzaríamos a llenar. Esta es la forma correcta de llenado según la regla máxima de multiplicidad de Hooke. Ahora hablemos de la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica de un átomo? Es la forma en la cual se distribuyen los electrones de los orbitales del átomo en su estado fundamental. Cuando hablamos de su estado fundamental, nos referimos que se encuentra en el estado de mínima energía, que es el más estable. Ahora, ¿cómo se representa? Vamos a representarlo de la siguiente forma. 1s a la 1, o puede ser 2p a la 6, y así sucesivamente. Aquí podríamos escribir diferentes orbitales. Podría ser S, podría ser D, o podría ser P. Al igual, este número de electrones podría cambiar. Pero el 1 que me indicaría el nivel de energía que representa el primer número cuántico. El 1 que va aquí indica lo que es el número de electrones que tiene este orbital. Y el S representa lo que es el subnivel de energía.
o el orbital que representa el número cuántico L. Ahora veamos un primer ejemplo. Hay que escribir la configuración electrónica del cloro. Entonces aquí tenemos un diagrama que nos va a servir para escribir esta configuración electrónica y se llama diagrama de Moyer. Acá tenemos como resumen la capacidad de electrones que almacena lo que es cada orbital. Si miramos, S almacena 2 electrones, P almacena 6, D almacena 10 y F almacena 14. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a empezar a llenar lo que es la configuración electrónica. Tenemos el procedimiento. Vamos a revisar en la tabla periódica el número atómico del cloro. Y si podemos observar cuál es el número atómico, 17. Por lo tanto, vamos a distribuir 17 electrones. Entonces, como es un átomo neutro, el número atómico, como les mencioné, es 17, entonces tiene 17 electrones. A continuación, vamos a ubicar los electrones siguiendo la regla de los diagonales, que es seguir estas líneas que si miramos acá, de lo que es el diagrama de Moyer. Entonces, para poder empezar a llenar, vamos a seguir esta línea de diagonal. Comenzamos acá. ¿Cuál es el primer orbital y nivel de energía que tenemos aquí? 1s. ¿Y cuántos electrones almacena eso? 2. Entonces vamos a colocar 1s a la 2. Seguidamente seguimos la línea de los diagonales y ahora ¿hacia dónde se dirige? Hacia 2s. Entonces escribimos 2s. ¿Y cuántos electrones almacena eso? 2. Entonces escribimos 2s a la 2. Ya hemos llenado 4 electrones. ¿Cuántos tenemos que almacenar en total? 17. Seguimos la línea de los diagonales y llegamos a la 2, a 2p. ¿Y 2p cuánto puede almacenar como máximo? 6. Puede almacenar menos de 6, pero no más de 6. Entonces colocamos 2p a la 6. Ya hemos llenado lo que son 10 electrones. Seguimos el diagrama y nos dirige hacia 3s. ¿Cuántos electrones tiene? 2. 3s a la 2. Hasta ahora llevamos lo que son 2. Seguimos el diagrama y llegamos hacia 3p. ¿Cuántos electrones puede almacenar 3p? O el orbital p. 6 en total. Pero ¿cuántos nos falta para llegar a 17? 5. Entonces solo colocamos 3p a la 5. Hemos llenado el total. Se fijan 2, 4, 10, 12 y 17. Ahora, mediante cajitas, vamos a representar lo que son estos electrones, ¿verdad? Vamos a escribir las cajitas para cada uno. Para 1s a la 2, ¿cuántos electrones tiene? Tiene lo que son 2 electrones. Entonces ahí vamos a ir escribiendo los electrones que tiene. 2, uno con spin hacia arriba y el otro día con spin hacia abajo. Ahora, ¿cuál sigue? 2s a la 2. ¿Cuántos electrones hay? 2. Uno con spin hacia arriba y otro con spin hacia abajo, siguiendo la regla de exclusión de Pauli. Seguidamente sigue 2p a la 6. ¿Cuántos electrones hay? 6. Primero vamos a llenar los electrones con spin hacia arriba, que sería siguiendo la regla de la multiplicidad de Hooke. Ya llenamos 3. Ahora, una vez que los hemos llenado, entonces vamos a escribir hacia los electrones que van hacia abajo. Electrón número 4, electrón número 5 y electrón número 6. Ahora, seguidamente sigue 3s a la 2. Un electrón iría hacia arriba y el otro electrón iría hacia abajo. Y por último tenemos 3p a la 5, donde vamos a llenar sus electrones. ¿Cuántos electrones tiene 5? Primero, siguiendo la regla de multiplicidad de Hooke, vamos a llenar los orbitales que van y la destrucción de Pauli, los orbitales que van hacia arriba, que serían en este caso 3, y seguidamente ¿cuántos nos faltan? 2. Entonces llenamos los que van hacia abajo. Entonces ya llenamos lo que son el total de los 17 electrones y en lo que es el modelo planetario nos quedaría de esta forma: 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo nivel, que serían los que se encuentran en 2, aunque se encuentran en diferentes orbitales, y en 3 se ubican, aunque sea S y P, pero se ubican en el mismo nivel, habría un total de 7. Ahora veamos otro ejemplo de una configuración electrónica, pero ya de forma resumida. Nos piden encontrar la configuración electrónica del magnesio. Dentro del procedimiento vamos a revisar en la tabla periódica el número atómico del magnesio, y el número atómico es 2. Ahora, vamos a ver cuál es el gas noble inmediatamente anterior al magnesio, y nos fijamos de que es el neón, cuyo número atómico es 10. Ahora, la configuración normal del magnesio es la siguiente. Vamos a comenzar siempre con la regla de los diagonales. Primero, el primer orbital que tenemos acá, 1s. ¿Cuántos electrones tiene? 2. Ahora, luego seguiría acá 2s y colocamos los electrones. Seguidamente seguimos lo que es el diagonal acá y nos dirigimos a P. ¿Cuántos electrones puede almacenar? 6, 2p a la 6. ¿Cuántos nos falta para llegar a 12? 2. Y seguidamente seguimos a 3s. ¿Cuántos electrones puede almacenar como máximo S? 2. Puede almacenar 2, pero no más.
puede almacenar 1, que es menos de 2. Entonces aquí nos queda 3s a la 2. Ahora, acá coloqué la tabla periódica para indicar cuál era el elemento anterior, que sea un gas noble, a lo que era el magnesio. Si nos fijamos, acá está el magnesio, tiene número atómico 12. Ahora el anterior, es decir, el que está antes, que tiene número atómico 10, si nos fijamos, es el neón. Siempre, para poder realizar la configuración electrónica resumida, nos vamos a basar qué gas noble es anterior al elemento con el que estamos trabajando. Por ejemplo, si nos pidieran el del bromo, si nos fijamos, el bromo se encuentra aquí, pero nosotros no podemos tomar el criptón, porque el criptón tiene un número atómico mayor al bromo. Tendríamos que irnos hacia atrás y dirigirnos hacia acá y miramos que el argón es el gas noble anterior al bromo, y así sucesivamente con lo que son los elementos que deseamos encontrar su número atómico, perdón, su configuración electrónica resumida. Veamos cómo nos quedaría ya resumida. En vez de escribir lo que esos 10 electrones que corresponden al número atómico del neón, entonces vamos a escribir neón a la 10 y seguidamente el orbital y los electrones que nos queden, 3s a la 2. Y esa sería la configuración resumida del magnesio. Ahora, hablemos acerca de cómo surge la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica, recordemos que es una serie de casillas donde se ordenan lo que son los elementos en líneas verticales, que se les llama grupos, y líneas horizontales, que son llamadas periodos. ¿Cómo surge lo que es la tabla periódica? La tabla periódica surge primero en el año de 1820, donde Dobereiner menciona que los elementos deberían de organizarse en triadas. ¿Y a qué se refiere cuando habla de que estos elementos deben de organizarse en triadas? Se refiere que deben de organizarse de acuerdo a un promedio de pesos atómicos. Entonces, en la historia de la tabla periódica, hablando del primero que trató de organizarla, mencionamos a lo que es el químico alemán Johann Dobereiner, quien demostró en el año de 1820 aproximadamente que la masa atómica del estroncio se aproxima mucho a un sistema de dos metales similares al calcio y al bario. Entonces, por lo tanto, destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que se le denomina triadas, pero esta fue descartada porque no se cumplía para todos los elementos. Seguidamente, más adelante, en el año de 1863, el químico inglés John Alexander Newland menciona de que los elementos se pueden organizar en grupos de 8 llamadas octavas en orden de la masa atómica, pero ¿qué ocurre? A partir del siguiente elemento no se cumple lo que son este tipo de organización. Seguidamente, otro que trató de organizar la tabla periódica fue Mendeleev y Lothar Meyer, quienes organizaron la tabla periódica y encontraron nuevos elementos, ¿verdad? Pero lo que es Dmitri Ivanovich Mendeleev menciona lo que es la primera tabla periódica con 63 elementos y predijo las características de lo que eran algunos elementos que no habían sido descubiertos. Y cuando él menciona la ley periódica, la planteó y señaló que tanto las propiedades físicas como químicas varían al aumentar la masa atómica, pero esta más adelante fue descartada y fue reintroducida esta teoría por lo que es Mendeleev, quien ya organizó la tabla periódica, pero de acuerdo al número atómico. Y esta es la forma en que se encuentra organizada la tabla periódica actualmente, de acuerdo al número atómico de los elementos. Ahora hablemos de la conformación de la tabla periódica. ¿Cómo está formada? La tabla periódica está formada en filas horizontales, que son llamadas periodos, y en 18 columnas verticales llamadas grupos. Estos grupos a su vez se dividen en grupo A, llamados elementos representativos, y grupo B, llamados elementos de transición. Dentro de lo que son los elementos representativos tenemos los siguientes grupos. El grupo 1A, llamado alcalinos, que es donde se ubica el hidrógeno, el litio, el sodio, y todos estos elementos que se ubican en el primer grupo. El siguiente se le llama alcalinos térreos, que es el 2A, acá se encuentra el berilio. El siguiente donde se encuentra el boro se le llama térreos, luego están los carbonados. Seguidamente está el grupo de los nitrogenados, el 5A, el 6A, llamados calcógenos, el 7A, donde se encuentran los halógenos, el flúor, el cloro, el yodo y el bromo. Y por último están los gases nobles. Ahora, eso sería
en los elementos representativos. En cuanto a los elementos de transición, son los elementos que se ubican acá, que están en color verde. También a ellos podemos sumar lo que son los elementos de transición interna, que también se les llama tierra rara, donde están los elementos ubicados en 14 elementos en serie, que son los de acá, lantánidos y actínidos. Eso sería cómo está organizada la tabla periódica. Ahora, veamos cuáles son algunas de sus características. Dentro de las características tenemos las siguientes. Entonces tenemos lo que es la carga nuclear efectiva, que la carga nuclear efectiva es la carga positiva neta que experimenta un electrón en un átomo polielectrónico, es decir, donde hay varios átomos. Pero, ¿cómo podemos encontrar esta carga nuclear efectiva? Ocurre algo que se llama efecto de pantalla o apantallamiento, que se llama repulsión entre los electrones de un átomo, es decir, los electrones que se ubican en la última capa van a ser repelidos por estos electrones que se ubican en capas inferiores, y a eso se le llama apantallamiento. Y para poder encontrar la carga nuclear efectiva de lo que es un átomo, tendríamos que restar la carga total, y a eso le tenemos que restar el apantallamiento, y así vamos a encontrar la carga nuclear efectiva. ¿Y cuál es la tendencia de esta propiedad en la tabla periódica? Disminuir a lo largo del periodo de izquierda a derecha, y va a aumentar a lo largo del grupo de arriba hacia abajo. Ahora, existe otra propiedad. Esta propiedad es llamada radio atómica. Y el radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia. Ahora, si podemos observar, esta tendencia en la tabla periódica va a ser lo contrario de la carga nuclear efectiva. ¿Qué quiere decir con todo esto? Va a ir disminuyendo a lo largo del periodo. Si se fijan, el átomo de litio, su radio atómico es mayor al átomo del flúor. ¿Y cuál va a ser la otra tendencia? Va a disminuir si se ubica de abajo hacia arriba, pero va a aumentar este número atómico, perdón, este radio atómico va a aumentar a lo largo del grupo, es decir, va a ser mayor el radio atómico del sodio que el radio atómico del litio. Eso sería en cuanto al radio atómico. Veamos entonces ahora otra propiedad. La siguiente propiedad es llamada afinidad electrónica. Cuando hablamos de la afinidad electrónica, que también es llamada electroafinidad, es la propiedad que mide la capacidad de un átomo para aceptar un electrón y formar aniones. Luego está la energía de ionización, que la energía de ionización, o también llamada potencial de ionización, es la energía mínima necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso y fundamental. Luego tenemos lo que es la electronegatividad, que es la fuerza con que los átomos de una molécula atraen los electrones que participan en un enlace. Esta propiedad es muy necesaria para lo que es la formación de enlaces químicos. Ahora, tenemos el radio atómico y el efecto de pantalla, que estas propiedades ya las definimos. Ahora veamos la tendencia de las primeras 4 propiedades. Tienen las mismas tendencias, van a aumentar a lo largo del periodo de izquierda a derecha y van a disminuir de arriba hacia abajo. No ocurre así en el radio atómico, que es lo contrario. Va a disminuir a lo largo del periodo de izquierda a derecha y va a aumentar de arriba hacia abajo. Luego, en el efecto de pantalla, nosotros podemos observar que a lo largo del periodo no va a variar, pero va a aumentar de arriba hacia abajo. Esas serían las propiedades de la tabla periódica. Ahora, veamos un ejemplo, donde debemos de encontrar lo que es cuál de los siguientes átomos presenta el menor radio atómico. Tenemos el átomo de oxígeno, tenemos el átomo de aluminio, tenemos el cesio y tenemos el calcio. Recordando que el radio atómico disminuye a lo largo del periodo y aumenta de arriba hacia abajo. A medida que se ubique más abajo, entonces el radio atómico va a ser mayor. Entonces, este que está acá tiene menos radio atómico, por lo tanto el de acá también y el de acá. Y va a disminuir hacia la derecha. Entonces el que está más a la derecha también va a tener menos radio atómico. Por lo tanto, el que tiene menos radio atómico es el oxígeno, porque se ubica más arriba y más a la derecha en la tabla periódica. Eso sería lo que es encontrando el menor radio atómico. Un ejemplo. Ahora miremos los tipos de enlaces químicos. Existen los siguientes tipos de enlaces: iónico, covalente y metálico. Pero miremos primero la definición. Los enlaces químicos son la fuerza eléctrica o magnética que mantiene unido a los átomos, y eso sirve, ¿verdad?, para formar lo que son compuestos o moléculas. Pero estos enlaces químicos se forman de los electrones de valencia. ¿Y qué quiere decir electrones de valencia? Los electrones que se ubican en la última capa. Ahora tenemos los 3 tipos que mencionamos de enlaces químicos: el iónico,
el covalente y el metálico. El iónico se forma de un metal con un no metal. El covalente se forma de lo que son dos no metales. Y el metálico se forma de metal no metal. Este covalente se puede dividir en polar, que son dos no metales, pero que son diferentes estos átomos. En cambio, el no polar también serían dos no metales, pero el átomo va a ser el mismo, es decir, van a ser moléculas diatómicas. Y es covalente coordinado, donde los átomos que se unen comparten un par electrónico donde solo uno aporta esos electrones. Veamos entonces ahora la clasificación de estos elementos en metales, no metales y metaloides. Los metales son estos elementos, ¿verdad?, que tienden a formar lo que son enlaces metálicos, ¿verdad?, al unirse entre ellos metales con metales, y por lo general forman cationes. Entonces aquí podemos ver que estos que están en verde se le llaman elementos metales. Los que están en color rosado se les va a llamar elementos no metales, que son estos de acá, al igual que el hidrógeno que se encuentra acá. Y los metaloides, que tienen propiedades similares tanto a los de los metales como los de los no metales, se les va a llamar metaloides, que es el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el polonio, el teluro y el aftato. Ahora, ¿qué ocurre con estos elementos que se ubican en color, aquí al final de la tabla periódica en color azul? Esos se les llaman gases nobles. Ahora, ¿qué ocurre con estos gases nobles? Por lo general, a excepción del helio, tienen su última capa de valencia llena, por lo general entonces no tienden a formar lo que son compuestos químicos. Veamos entonces un ejemplo de un enlace químico. Representa el enlace químico del fluoruro de litio. En primer lugar, veamos cuáles son los elementos con los que se está trabajando, el litio y el flúor. ¿Cuál es el número atómico de litio? 3. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene su configuración electrónica, verdad? Tiene 3. Pero los que vamos a utilizar para formar enlaces químicos son los que se ubican en la última capa de valencia. Si nos fijamos, solo hay un electrón, entonces colocamos uno acá. Y en el caso del flúor, ¿cuál es el número atómico del flúor? 9. ¿Cuántos electrones vamos a llenar en su configuración electrónica? Tendría un total, si se fijan, de 9 electrones, pero solo vamos a ocupar los que están en los últimos niveles, en este caso es en el 2. Entonces, ¿cuántos hay? 2 más 5 sería un total de 7 electrones, los ubicamos acá. Ahora, ¿qué ocurre con este litio? Viene y le da ese electrón al flúor para que complete el octeto del flúor, y entonces pierde lo que es un electrón y queda como 1s a la 2 y se asemeja a lo que es un gas noble, es decir, a ser más estable. Entonces, en este caso, una vez que ha sido donado y completado el octeto del flúor, él ha ganado un electrón y ahora tiene 6 electrones en vez de 5, y entonces ahora se parece a un gas noble que sería el neón, y tiene llena su última capa de valencia, es decir, es más estable. Ahora veamos otro ejemplo, ¿verdad?, de enlace químico. Vamos a formar lo que es el enlace químico del cloruro de sodio. Procedimiento, vamos a revisar en la tabla periódica cuál es la configuración electrónica del sodio y del cloro. Aquí tenemos la configuración electrónica del sodio, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Luego está la configuración electrónica del cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Lo corroboramos, ¿verdad?, con su número atómico, que sabemos que el del cloro es 17, por lo tanto hay 17 electrones distribuidos. El del sodio es 11, por lo tanto, ¿cuántos electrones hay distribuidos? En total hay 11. Seguidamente vamos a representar mediante el modelo planetario el llenado de los electrones de cada elemento. Veamos acá. ¿Cuántos se ubicaban en el primer nivel en el caso del sodio? Solo habían 2, 1 y 2. ¿Cuántos se ubican en el segundo nivel? Vamos a sumar los que se ubican tanto en S como en P, pero están en el segundo nivel. Tendría 8. Si nos fijamos aquí hay un total de 8 electrones distribuidos acá. ¿Y qué es lo máximo que puede tener un nivel de energía? ¿Y cuántos se ubican en lo que es en el último nivel? Este electrón, que es el que va a servir para formar un enlace químico que le llama electrones de valencia. Ahora, en el caso del cloro, distribuidos, hay 2 en el primer nivel, si se fijan. Hay 8 porque están los 2 de este nivel de energía, con este sumados con siempre el segundo nivel de energía, que 2 más 6 serían 8 distribuidos acá. Y en el último nivel de energía, que es el 3, vamos a sumar el 2 más 5, que serían 7. Entonces nos faltaría 1 para completar el octeto, y en el sodio le dan este electrón y forma el octeto. Entonces, si nos podemos fijar acá, el sodio ha perdido un electrón, por lo tanto se convierte en un cation, y el cloro ha ganado un electrón y por lo tanto se convierte en un anión. Entonces, si vemos, aquí se completa lo que es el octeto del cloro.
Y estos se pueden representar así. ¿Cuántos protones tenía el sodio? 11. ¿Y cuántos electrones tenía? 11, pero como donó uno, quedó con 10 electrones. ¿Cuántos protones tenía el cloro? 17. Y electrones tenía 17, pero como recibió un electrón que le donó el sodio, ahora tiene 18. Y esta es una forma de la representación cristalina del cloruro de sodio. Hay otra forma también de obtener lo que es qué tipo de enlace forma, ¿verdad? Entonces, es de acuerdo a la tabla de electronegatividad. Vamos a ver cuál es la electronegatividad del sodio, que en este caso es 0.9, y la del cloro es 3. Restaríamos la electronegatividad del cloro menos la del sodio, y obtenemos que es igual a 2.1. Y si esta electronegatividad es mayor a 1.7, significa que se forma un enlace iónico. Si fuera inferior, sería a 1.7 se formaría lo que es un enlace covalente, pero puede ser polar y no polar. Ya veremos más adelante. Ahora, veamos los ejemplos de los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes se forman por elementos no metales. Tenemos el covalente polar, que está formado por dos átomos diferentes, por ejemplo el H2O, que es el agua, el HCl, ácido clorhídrico, el SO2, el tetracloruro de carbono, y el ClCH3. Y para poder saber si este es un tipo de covalente polar, entonces su electronegatividad debe de encontrarse ser mayor a 0.4 y menor a 1.7. Esta la encontramos mediante la tabla de electronegatividades. Ahora, cuando hablamos de un covalente apolar, está formado por átomos que son iguales. Aquí tenemos los ejemplos, que son moléculas diatómicas, el O2, el F2, el H2, el N2 y el Br2. Aquí tenemos el oxígeno, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a saber si este tipo de enlace es apolar? Su electronegatividad debe de ser mayor a 0 y menor a 0.4. Y se representa moléculas, lo que son monoelementales, significa que son del mismo elemento, dos moléculas. Acá tenemos ejemplo de la par. Ahora, el enlace covalente coordinado dativo, este tipo de enlace, también llamado polar, se forma de la compartición de un par de electrones con la peculiaridad de que uno de los átomos es el que aporta los dos electrones, por ejemplo el NH4, el ácido sulfúrico, el H3O. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un covalente apolar y un covalente polar? El covalente apolar se forma por lo que son monoelementos, es decir, dos elementos iguales, por ejemplo el bromo y el bromo. Los electrones de valencia son 7, por lo tanto está distribuidos los 7 electrones acá y acá los 7 electrones. ¿Qué tiende a hacer? A compartir un electrón. Este bromo le presta este electrón para que complete su octeto, al igual este bromo le presta el electrón. Y este es un covalente apolar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el polar? Que se forma de dos elementos diferentes, en este caso es el hidrógeno y el cloro. Sabemos que los electrones de valencia del hidrógeno es 1 y los electrones de valencia del cloro son 7. Entonces, este hidrógeno le da una, porque ese es el electrón y ahora tendría completo su octeto. Eso sería ejemplos con los enlaces covalentes. Ahora vamos a realizar lo que es la estructura de Lewis. ¿Y qué es la estructura de Lewis? La estructura de Lewis es la forma en que se van a distribuir o representar los electrones mediante puntitos para formarlos o cruces para formar lo que son enlaces químicos. Veamos un primer ejemplo. Vamos a realizar la estructura de Lewis del nitrógeno. En primer lugar vamos a escribir el símbolo del elemento, en este caso es nitrógeno. Y podemos observar, aparecen lo que son 4 cuadritos ahí, un cuadrito arriba, otro abajo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Eso nos servirá para distribuir posteriormente lo que son los electrones de cada elemento. Entonces, si podemos observar, ya tenemos lo que es, cómo iría el símbolo del elemento, cómo se distribuirían los electrones. Determinamos la cantidad de electrones de valencia que posee el elemento. En este caso, el nitrógeno posee, en su última capa, tienen un total, tomamos estos 2 electrones más estos 3, que se ubican en el último nivel, sería un total de 5 electrones. Entonces vamos a dibujar los 5 electrones utilizando los puntos alrededor del nitrógeno que tenemos acá. Primero colocamos un puntito acá, siempre siguiendo esta forma, ¿verdad? Que está acá. Y cada forma solo puede almacenar los electrones. Acá colocamos otro electrón, luego a la derecha y luego iría arriba. Pero como nos falta un electrón, lo colocamos acá. Podríamos haberlo colocado abajo, a la derecha o incluso arriba. Ahora los electrones que quedan en pares reciben el nombre de electrones enlazados y se pueden representar mediante líneas. Miramos acá. Si lo colocamos a la izquierda, aquí unimos los 2 electrones,
lo representamos mediante línea, al igual si lo escribimos debajo, a la derecha o arriba. Ahora, ¿cómo escribiríamos nosotros esta estructura de Lewis de la mayoría de los elementos que se ubican en la tabla periódica? ¿Qué sucede? Lo que es la estructura de Lewis de los elementos que se ubican dentro del mismo grupo van a tener los mismos electrones de valencia o van a estar representados igual. Por ejemplo, el primer elemento que tenemos es el hidrógeno acá. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 1, representamos un electrón. Otro que se ubica en el mismo grupo es el litio. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene en la última capa? 1. Entonces, representamos un puntito de 1. También tendríamos acá el sodio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene en su última capa? Tiene 1. Entonces, escribimos 1. Veamos el segundo grupo, el berilio. ¿El berilio cuántos electrones de valencia tiene? El berilio tiene 2. Entonces, podemos colocar 1 acá y podríamos haber colocado 1 acá. Y acá tenemos lo que es el magnesio, también tiene 2 electrones de valencia, podemos colocarlo uno aquí a la derecha, podemos colocar otro en esta parte, y todos los electrones, todos los elementos que están en este grupo tendrían 2 electrones de valencia. Ahora vámonos acá, en el tercer grupo, elemento representativo, el boro. ¿Cuántos electrones de valencia tendría? 3, colocamos, los distribuimos acá. Luego tenemos lo que es el siguiente elemento, que acá se ubicaría, el siguiente grupo se ubica el carbono. ¿Cuántos electrones de valencia tiene en su última capa? Tiene 4. Entonces vamos a distribuir lo que son 4 electrones. Luego tenemos acá el nitrógeno, y en el nitrógeno tiene 5, que es el que acabamos de hacer. Podemos ubicar aquí lo que son los 5 electrones. Recordemos que estos que quedan aquí se podrían unir mediante una línea. Y luego viene lo que es el oxígeno, que el oxígeno tiene 6 electrones, los distribuimos. Vamos a colocar 4 y seguidamente podemos colocar 2 en cada lado. Podría ser 2 acá, serían 5, y acá podemos colocarle otro, que serían 6. Luego están los halógenos, que en este caso está el flúor, este tendría 7. Colocamos uno acá, otro acá, otro a la derecha y otro arriba. Podemos colocar uno a la izquierda, otro abajo, y otro lo colocamos en la... Bueno, en este caso, aquí sería la derecha. Tendríamos 7. ¿Y qué ocurre con estos átomos que se ubican en este último grupo? Tienen su última capa llena. ¿Qué significa? Tienen 8 electrones alrededor de ellos. Es decir, que está completo su objeto, por eso no pueden formar lo que son enlaces químicos a excepción del helio, ¿verdad? Que solo tiene 2. Ahora veamos cómo escribiríamos la estructura de Lewis para lo que es un compuesto, en este caso el NH3. En primer lugar, vamos a elegir el átomo central. ¿Y cuál sería el átomo central en este caso? El nitrógeno. En segundo lugar, vamos a determinar la cantidad de electrones de valencia, pero para ello nosotros necesitamos tener la configuración electrónica de los átomos que forman este compuesto, que es el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Cuál es la configuración electrónica de lo que es el nitrógeno? La que tenemos acá. Pero ¿cuáles son los electrones de valencia? Los que están en la última capa, que sería un total de 5. Y los electrones de valencia del hidrógeno sería 1. Ahora, miremos, acá tenemos 5 electrones de valencia del nitrógeno, un electrón de valencia del hidrógeno, pero como tenemos del nitrógeno solo tenemos un átomo, entonces tendríamos 5 electrones, pero tenemos 3 átomos del hidrógeno, entonces vamos a multiplicar esos 3 átomos por el electrón de valencia que tiene cada uno y nos da un total de lo que son 3, y sumamos 5 más 3 nos da 8, que eso se convierte en un total de 4 pares de electrones. Vamos a escribir la estructura de Lewis para cada elemento. Escribimos primero cómo estaría representado, ¿verdad? Uno iría hacia la izquierda, otro abajo y otro arriba. Y si llevara otro átomo, lo colocaríamos aquí arriba, de acuerdo a esta zona, ¿verdad? Ahora, entonces vamos a escribir la estructura de Lewis. Sabemos que el nitrógeno tiene lo que son 5 electrones. Vamos a colocar 2 acá arriba porque aquí recordemos que no lleva ninguna unión con otro elemento. Entonces aquí estos electrones quedarían libres. Y acá recordemos que el hidrógeno tiene un electrón, el hidrógeno tiene un electrón y el hidrógeno tiene un electrón. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a formar los enlaces entre el átomo central y los periféricos. Los vamos a unir mediante una línea, ¿verdad? Acá mediante otra línea y acá mediante otra línea. Si vemos ya el nitrógeno con el electrón que le comparte cada hidrógeno tiene un total acá de 6, más los 2 que tiene acá tendría un total de 8. Entonces, ya tiene lleno lo que es su octeto. Ahora tenemos acá una tabla de electronegatividades que nos va a servir para calcular lo que son
el tipo de enlace, si es iónico o si es covalente. Tenemos la guía de repaso. En la guía de repaso nosotros debemos de contestar las siguientes preguntas. Por ejemplo, nos dice la rama química que se encarga de la composición, estructura, reacciones químicas de los elementos en la tabla periódica, con excepción del carbón. Eso sería la química inorgánica. Y así vamos a ir leyendo cada una de estas interrogantes de selección única y las vamos a contestar hasta llegar a la número 11. Luego, a partir de la número 12, nos aparecen términos variados y nos aparecen las siguientes preguntas, ¿verdad? Veamos acá la que dice, propuso que los orbitales son regiones en el espacio donde existe la probabilidad de encontrar un electrón, y eso lo hizo Schrödinger, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a colocar el número 1 así, y así vamos a encontrar cada una de las características que están en la columna A relacionadas con la columna B. Luego van a calcular lo que son el número de protones y neutrones que tienen los siguientes átomos, primero identificando que este sería el número, lo que es el número de masa, que se representa por lo que es la letra A, y luego este sería el número de atómicos, que se representa por la letra Z, y para poder encontrar los neutrones tendríamos que restar A menos Z, y así nosotros vamos a calcular lo que son los neutrones. Y eso vamos a hacer tanto con el argón como con el cloro. Luego en la siguiente parte vamos a determinar, ¿verdad?, los números cuánticos para los orbitales que se presentan. Comenzando con el número 1. ¿Cuál sería el valor de n? Recordemos que se encuentra en el tercer nivel de energía, por lo tanto es 3. Y acá nosotros vamos a escribir la configuración electrónica del sodio con la del zinc. Nos vamos a ir a la tabla periódica, a ver cuál es el número atómico del sodio, recordando que es 11. Con el diagrama de Moyer vamos a distribuir esos electrones en configuración normal y vamos a ver cuál es la configuración resumida, buscando cuál es el gas noble que le antecede. Luego, en la parte 16 vamos a escribir cuál es el tipo de enlace que forman los siguientes compuestos, pero para ello vamos a restar las electronegatividades. Vamos a basarnos, ¿verdad? En el primer ejemplo, vamos a basarnos por la tabla de la electronegatividad. ¿Cuál es la electronegatividad del hidrógeno y cuál es la electronegatividad del azufre? Entonces, vamos a la tabla de electronegatividad. Si miramos la del hidrógeno es 2.1, y si miramos que la del azufre es de 2.5, y si restamos 2.5 menos 2.1, eso nos da a 0.4. ¿Qué quiere decir? Que la electronegatividad es inferior a 1.7. Por lo tanto, el tipo de enlace que se forma es un enlace covalente. Luego vamos a representar la estructura de Lewis de los siguientes elementos. En primer lugar, van a ir a buscar la tabla periódica, cuál es el número atómico, cuál es su configuración electrónica, los electrones que se ubican en la última capa de valencia, y los van a distribuir de acuerdo al ejemplo que vimos anteriormente del nitrógeno. Luego vamos a representar la estructura de Lewis, que también nos vamos a guiar por el segundo ejemplo, donde dimos un ejemplo acerca de la estructura de Lewis para compuestos. Y lo vamos a representar de estos compuestos que aparecen. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Éxito, repaso realizado. Muchas gracias por su atención y nos veremos hasta la próxima.